tardes, bienvenidos a la sala de videoconferencias de portadores de éxito y de su escuela de liderazgo REMAR. Hoy tenemos al doctor Bernardo Erazo. Él es médico y cirujano de la Universidad del Cauca, tiene especializaciones en la Universidad Corpas de Bogotá, tiene 25 años de experiencia y más de 20 en la parte de la biotecnología, o sea que es un experto en el tema. Y vamos a empezar una ronda, un ciclo de conferencias con él acerca de lo que es el sobrepeso o la obesidad. Él, como experto y estudioso del tema, nos va a compartir todas sus experiencias y todas sus investigaciones, porque es un incansable investigador, donde va a dar seguramente un vuelco total a lo que nosotros teníamos como percepción sobre los tratamientos de la obesidad. Él, desde un ángulo muy particular y sobre todo de una parte de la parte experta de una persona que sabe descifrar lo que es tanto la medicina alópata como la oriental. Él nos va a dar sus puntos de vista, que son supremamente valiosos, y esperemos que vamos a aprender mucho y sobre todo a lograr eliminar semejante problema que cada vez es mucho mayor. Entonces los dejo con el doctor Bernardo Erazo para que él nos exponga ampliamente sobre adelgace comiendo, primera parte. Bienvenido, doctor Erazo, la sala es suya, bien pueda, adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Realmente es para nosotros muy placentero poder iniciar esta serie de conferencias sobre un tema de tanta importancia como es la parte de la obesidad y sus posibles causas. Entonces hemos dividido estas conferencias en 3 partes. Hoy vamos a hablar de la primera parte de la conferencia, en la cual vamos a tratar el mayor problema que existe de sobrepeso, que es simplemente por el exceso de ingerir calorías, o sea, la obesidad que se da por ingestión de un exceso de calorías, especialmente cuando se trata de ingerir lo que se llama carbohidratos, hidratos de carbono o glúcidos, o que para nosotros lo conocemos como azúcares y harinas. Entonces, esta primera parte vamos a explicar por qué las personas generalmente tienden a adelgazar y es muy difícil lograr una reducción de peso simplemente con medidas digamos de hacer dietas que aparecen pues en revistas con nombres como la dieta de la piña, como etcétera, etcétera. Entonces simplemente vamos a explicar que no siempre esto se trata de falta de fuerza de voluntad o de reducir calorías, porque estos son unos mitos que han hecho que precisamente no tengamos la posibilidad de lograr mantener nuestro peso, porque no solamente es tener un peso ideal, sino el problema acá es la grasa que nos hace ganar peso, que es muy diferente, porque usted puede tener un peso por encima del recomendado según las tablas, pero ser una persona saludable cuando ese peso se logra con base en el aumento de la masa muscular. Entonces, esta primera parte es supremamente importante para empezar con este programa que consta de 3 partes. Entonces empecemos pues con la otra diapositiva. Para empezar a hablar de por qué los problemas se generan cuando empieza, digamos, la obesidad o el sobrepeso a ser un problema de salud, tenemos que iniciar diciendo que la clasificación del hombre, nosotros pertenecemos al reino animal, al filo cordado o vertebrado, que somos mamíferos de clase mamíferos, del orden primate, de la familia homínidos, del género Homo, y como especie somos la más evolucionada, que en este momento se conoce como Homo sapiens. Entonces, esto es de vital importancia porque
nos empieza a remitir ya a una formación de tipo genético que nos permite clasificarnos de una manera exacta. Y vamos a ver la importancia que esto tiene desde el punto de vista de la genética. Sigamos. La evolución del Homo sapiens dice hace 50 millones de años. Entonces, este punto es muy importante porque es cuando realmente los genes que nosotros tenemos hoy en día, digamos, llegan a su punto máximo de evolución, lo cual nos permite diferenciarnos y tener esta clasificación de Homo sapiens. Pero quiero que caigan en cuenta de algo. Nosotros tenemos unos genes bastante antiguos. Se dice que el hombre más moderno que se conoce, como es el hombre actual, tiene 40.000 años, y aquí estamos hablando de hace 150 millones de años que viene la evolución. O sea que en términos de genética, para que haya un cambio en la distribución, en la evolución, se necesitan muchísimos millones de años. Por consiguiente, nosotros tenemos los mismos genes que tenían nuestros antepasados. Lo único que ha cambiado para nosotros es sencillamente la dieta, que podríamos llamarla del siglo XXI. Entonces nos enfrentamos a un problema, que es que tenemos los genes de la edad de piedra, pero nuestra alimentación, podríamos decir desafortunadamente, se volvió entre comillas moderna, y tenemos en el siglo XXI alimentos que estas personas no tenían, y por consiguiente ya no les reconoce nuestro cuerpo como de una alimentación natural. Sigamos. Entonces, para seguir hablando de esto, podríamos decir que antiguamente, o digamos en la historia de la evolución del hombre, siempre se habló de que había un eslabón perdido. O sea, no se sabía exactamente desde en qué momento el hombre aparece con la inteligencia que tenemos actualmente y se empieza a diferenciar de las otras especies de homínidos. Pero realmente hay un estudio muy serio, este va a ser un motivo de la segunda parte, en el cual se cree que no existió ningún eslabón perdido, sino que simplemente hubo una evolución cuando el hombre cambió su manera de alimentarse, y especialmente unos nutrientes que fueron a fortalecer su parte cerebral. Entonces, por eso aquí en esta diapositiva vemos el eslabón perdido es un nutriente. Ya lo vamos a explicar en la segunda parte, pero acá lo coloco porque es muy importante saber de la fuerza que tiene un alimento, que es capaz de cambiar la evolución, la historia de la evolución del hombre. Y hoy en día estos alimentos han sido estudiados, la reacción que presenta de las hormonas en el organismo, y un autor norteamericano acuña este nombre como la droga más poderosa que existe. Todo esto será parte de la segunda charla, pero quiero empezarlo a tocar acá para que vean ustedes lo grande que es la acción de la alimentación con respecto a la parte genética que tenemos los humanos. Y aquí empezamos realmente a darnos cuenta del problema. La adicción a los glúcidos, almidones y azúcares tiene como causa una razón biológica. Miren ustedes, cuando nosotros hablamos de adicción, entendemos bien el término si lo que estamos hablando es de adicción a las drogas, adicción al alcohol, adicción al cigarrillo, pero jamás o muy difícilmente algunas personas nos han dicho que nosotros podemos hacer adicción a los almidones y azúcares, y que esto tiene una razón biológica que podemos explicar. Por eso nos empezamos a dar cuenta de lo difícil que es simplemente tratar de que una persona adelgace con buenos consejos, que adelgace incluso pues con regaños o con coartarle su forma de comer, prohibiéndole algunos alimentos, porque realmente, como todo adicto, estas personas van a actuar de una manera compulsiva, casi que sin poder detener pues la parte de la compulsión a comer. Es exactamente igual como si ustedes
fueran adictos a las drogas o al alcohol, y simplemente pretender que a punta de consejos y regaña dejaran pues esta adicción. Entonces vemos que la causa, que es una de las mayores causas de obesidad, en un 99% tal vez, tiene una causa de adicción como una razón biológica. Sigamos. Bueno, de esto se han generado varios mitos. Uno de los mitos es que el aumento de peso siempre se debe al consumo excesivo de alimentos. Entonces ya vimos que realmente pasa dentro del campo de los mitos, porque el consumo excesivo de alimentos es consecuencia de una adicción. Siempre es un problema emocional. Entonces se ha dicho que las personas que sufren de estrés, que sufren de alguna pérdida de tipo emocional, para compensar, ingieren grandes cantidades de alimento, y que por eso es que se engordan, cuando realmente el estrés emocional está directamente relacionado con una reacción de tipo hormonal que se presenta cuando hay una disfunción orgánica al ingerir azúcares y al ingerir carbohidratos. Los obesos no tienen fuerza de voluntad, pues este mito ya lo explicamos. No se trata aquí de fuerza de voluntad, simplemente se trata de una compulsión que tiene la persona por comer por un desarreglo de tipo hormonal, que lo vamos a ver muy bien en la segunda parte. Y esta compulsión se conoce pues como la adicción. Entonces no se trata de fuerza de voluntad. Y aquí donde las personas del común pues realmente que no tienen esta información, se van lanzando ristre contra estas personas, y lo que hacen es pues causar realmente algún tipo de aflicción emocional, pero sin lograr absolutamente nada con el respecto del exagerado consumo, especialmente de carbohidratos, azúcares o glúcidos, como se denomina. Sigamos. Esta que les acabo de mencionar como algo nuevo, como una adicción de los azúcares, las harinas, los carbohidratos, realmente no es nuevo. Esto se empezó a vislumbrar ya desde la época de 1947, donde varios investigadores estudiaban la relación sobrepeso-adicción a la comida. Aquí en pantalla tenemos pues uno de esos artículos en inglés, un poquito más reciente, pero en el cual trataban ya de explicar que la persona realmente tenía un problema más de fondo que un simple desorden por el consumo excesivo de alimentos, especialmente relacionados con carbohidratos o azúcares. Entonces ya se empezó a cuestionar, y desde entonces han aparecido miles y miles y miles y miles de artículos ya de estudios más serios, donde se empieza a probar que realmente esto del consumo excesivo de azúcares y carbohidratos se debe a una adicción, que a su vez tiene como fondo una reacción de tipo biológico, que es lo que vamos a estudiar en más detalle en la segunda parte. Sigamos. Entonces, el desorden biológico, pues para explicarlo así en un gráfico, se genera por el estímulo ligado a una razón de tipo genético que no todas las personas tenemos. Cuando usted ingiere este tipo de alimentos de azúcares, realmente debe presentar una reacción de balance entre la liberación de hormonas como la insulina, la lectina, el glucagón y la serotonina. La lectina es una hormona que se libera en el cerebro cuando usted está comiendo, y esta hormona sencillamente es como un disparador de cierre del apetito. O sea, cuando la lectina se aumenta en la circulación, en la sangre, la persona siente saciedad, o sea, deja de comer. Pero en estos pacientes que tienen estos desórdenes, esta insulina se produce en muy poca cantidad, y realmente la persona no tiene la sensación de llenura pues que normalmente debe preceder a una comida, sino que por el contrario sigue con hambre y sigue comiendo, ingiriendo grandes cantidades de comida. Este desorden pues obviamente se pensó
que sencillamente inyectando lectina exógena, o sea, a través de intramuscular o de las venas, iba a solucionar el problema, pero esto no consideraba sino una mínima parte, y no era el problema, sino el problema se vino a dar cuando la insulina se mantenía alta, o sea, en un estado que se llama hiperinsulinismo, que causaba otros desórdenes y desorganizaba los ejes hormonales, haciendo que se produzcan otras hormonas mucho más poderosas que llevan al ser humano a volverse un verdadero adicto a la comida. Y entre otras cosas, el metabolismo baja. Normalmente nosotros tenemos quemadores de energía, por ejemplo en las células hay unas estructuras que se llaman mitocondrias, pero para que eso suceda, pues la glucosa tiene que entrar a las células para ser quemada. Cuando usted hace ejercicio, estos mecanismos aumentan, pero realmente cuando la insulina está en alta cantidad, todo esto se bloquea, lo cual lleva a un círculo vicioso, y es cuando la insulina se mantiene constantemente alta, el azúcar baja y la persona siente hambre. Por eso algunos autores han denominado a la insulina como la hormona del hambre. Sigamos. Entonces, el hambre y saciedad en estas personas realmente es un equilibrio que no se da. En la relación comida, glúcidos, o sea, carbohidratos, azúcares, la insulina, serotonina tampoco está, digamos, en una relación de equilibrio, y se presenta entonces un hambre continua, un hambre exagerada. Dicha disfunción llevará a tomar adictos a la comida. Esto quiere decir que mientras en el organismo no exista un equilibrio de estas hormonas, la persona seguirá comiendo por adicción, y esto nos lleva entonces a un ciclo que sería comer, tener hambre, esto generalmente se da menos de 2 horas, y volver a comer para continuar el ciclo. Entonces estas personas se vuelven en unos compulsivos de la comida y terminan por ser insaciables, porque se ha perdido el mecanismo regulador. Sigamos. Entonces el problema continúa con el almacenamiento de grasa por exceso de insulina con cada comida. Les voy a explicar esto. Realmente el mecanismo de aumentar la insulina en la sangre es un mecanismo de defensa. Si nosotros, o el organismo, perdón, de cada ser humano, no tuviera la posibilidad de convertir esos excesos de grasa y azúcares en grasa, realmente terminaríamos prácticamente muertos por una acumulación excesiva en lo que se conoce como un coma diabético. Entonces el organismo lo que hace es armarse de una gran cantidad de herramientas que él tiene para procesar este exceso, pues, de desarreglo hormonal, y almacena en forma de grasa, o sea, convierte estos azúcares, estos almidones en grasa, y los va almacenando en el cuerpo como un método de defensa. Pero esto trae pues consecuencias, por ejemplo, no solamente de sobrepeso, sino que se acumulan esta grasa en el interior de las venas, interior del corazón, de órganos como los riñones, como el hígado, y empieza a haber problemas coronarios. Entonces, cuando la hiperinsulinemia, que está genéticamente relacionada a un desorden de nacimiento, tiende a causar obesidad y problemas cardíacos. Por consiguiente, el sobrepeso pasa a ser un síntoma de un desorden biológico. No es el sobrepeso en sí la enfermedad, sino que es un síntoma a una respuesta de un desorden biológico. Sigamos. Entonces aquí tenemos en esta gráfica los efectos de la hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia ya sabemos que es el aumento exagerado de la insulina causado por una respuesta anormal a la ingestión de azúcares. Y estas respuestas anormales se dan porque el azúcar que estamos consumiendo y los carbohidratos que son refinados no son, digamos, aptos para la nutrición humana. Nosotros estamos diseñados para comer cosas naturales,
y este tipo de azúcares y carbohidratos realmente es una manipulación de los alimentos del siglo XXI, en los cuales se les ha quitado las vitaminas que traen en sus cáscaras, se les ha quitado las proteínas y otros elementos de fitonutrientes para dejar simplemente un almidón que es de mala calidad y tiende a causar estos desórdenes cuando genéticamente el organismo viene predispuesto a ello. Para que ustedes entiendan esto, es más o menos como las personas que traen un gen ya identificado para la diabetes, que lo heredan de su familia. Entonces, la insulina que permanece alta constantemente causa algunas enfermedades o algunos síntomas como la dislipidemia, que es la alteración del colesterol, triglicéridos, acantosis nigricans, que es una acumulación negruzca de la piel, especialmente en los pliegues, por ejemplo en las axilas, que se vuelve una piel gruesa, se parte, y esto es efecto de la hiperinsulinemia. Los ovarios poliquísticos, ya las mujeres saben mucho, esa es una enfermedad muy de moda hoy en día gracias a la cantidad de azúcares refinados que nosotros ingerimos. La hipertensión, pues igualmente, la obesidad central, esa obesidad abdominal, la fibrinolisis anormal, que son problemas de coagulación, y la insulinoresistencia. La insulinoresistencia se da cuando la hormona insulina no es capaz de hacer que las células, que ingrese el azúcar a las células. O sea, la insulina es una hormona que llega a la membrana celular como si fuera una llave que permite que el azúcar ingrese desde la sangre hacia las células y por supuesto a los tejidos. Cuando se da la resistencia a la insulina, lo que pasa es que a pesar de que la insulina está en contacto con las células, estos receptores de insulina, o sea, esta llave no abre, por decirlo de esta manera, y el azúcar no ingresa a la célula manteniéndose totalmente alta, y es cuando aparecen las funciones de la diabetes, y causa también una disfunción de las arterias y las paredes, formando lo que se conoce como aterogénesis acelerada, o sea, un aumento de placas arteriales, de placas ateromatosas, en las arterias, que llegan a ocluir los vasos, y esto llega a formar la enfermedad cardiovascular. Y por el otro lado, pues empieza a haber una falla de las células beta del páncreas, se produce la diabetes, especialmente tipo 2, que está relacionada con la obesidad, causando complicaciones microvasculares, y es como ustedes ven acá, que por ejemplo los diabéticos, hay un síntoma que se llama el pie diabético, donde el paciente pierde la sensibilidad y también no llega la suficiente sangre a los pies, y cualquier herida que él se forme, primero no siente dolor y segundo se va a infectar rápidamente para causar incluso gangrenas. Muchas veces hace necrosis gangrenosa y los pacientes terminan falleciendo por una infección generalizada. Todo esto se debe al aumento de la hiperinsulinemia, o sea, la concentración de insulina en sangre. Sigamos. Sigamos con la próxima. Bueno, como dijimos anteriormente, el órgano principal que está implicado en este tipo de desórdenes es el páncreas. Entonces, la función de un páncreas normal es liberar una hormona que hemos hablado de ella, que es la insulina, pero al mismo tiempo libera glucagón y somatostatina. La insulina, ya sabemos, entonces es la encargada de que el azúcar baje, el nivel de azúcar, la concentración de glucosa baje en sangre, y el glucagón es el encargado de subirla cuando el efecto de la alimentación, de lo que hemos comido, esa azúcar en la sangre ya ha sido metida hacia las células, por consiguiente bajo los niveles de azúcar en sangre, entonces el glucagón se encarga de subirlo, y la somatostatina es una hormona encargada de regular estas dos. Sigamos. Entonces, la regulación de la glucosa, la insulina tiene acciones contrarias al glucagón, las dos forman un eje que necesita estar en equilibrio. Esto
Quiere decir que cuando hay en el organismo se liberan por lo menos un par de hormonas que se regulen entre sí o que sirvan para regular una acción, se conoce como un eje hormonal. En el organismo, el sistema de insulina glucagón, entonces cuando está en equilibrio, vemos que la insulina baja la glucosa y el glucagón la sube. Vamos a mirar la siguiente para explicarlo. Pasemos a la siguiente. Aquí en la gráfica podemos ver en color azul la función de la glucosa, o sea, el azúcar en la sangre, como normalmente lo conocen los pacientes, la gente. Cuando aumenta el azúcar en la sangre, entonces viene una liberación de insulina, baja la insulina, y uno de los mecanismos es que esa azúcar en la sangre se transforma en glucógeno, que es una forma de almacenar azúcar en el hígado. Entonces, por el otro lado, cuando la glucosa baja en la sangre, o sea, porque ya se ha metido hacia los tejidos, se libera glucagón. El glucagón simplemente coge el glucógeno, que era glucosa almacenada en el hígado, lo convierte en glucosa y lo saca nuevamente a la sangre. Entonces ahí podemos ver que esto tiene que estar completamente en equilibrio. En las personas que tienen estos desórdenes, obviamente esto no se da, y por eso esa relación se pierde, logrando que la persona tenga una hambre permanente y por consiguiente ingiera grandes cantidades de comida. Sigamos. Entonces, hasta ahora hemos visto, digamos, cómo la importancia de la regulación de la insulina y el glucagón y otras hormonas para que las personas no se vuelvan adictos a comer azúcares y carbohidratos. Pero realmente en el tema de la segunda parte vamos a ver que estas hormonas que se llaman eicosanoides, que son de más reciente descubrimiento, se encontró que son las hormonas más poderosas que existen en el organismo, por lo cual el equilibrio de estas hormonas es lo que va a llevar a la solución del sobrepeso en las personas. Entonces, en la segunda parte vamos a ver cómo van a funcionar estas hormonas llamadas por los científicos superhormonas, dado de que realmente tienen una acción bastante grande en este tipo de desórdenes y desarreglos. Y vamos a mirar en la segunda parte cómo se van a equilibrar y cómo podemos, a través de la alimentación, lograr que estas hormonas estén realmente en equilibrio. Por eso, de ahí que un autor acuña el nombre de que el alimento es la droga más poderosa que existe para lograr resultados en el organismo, y uno de esos es bajar la cantidad de grasa acumulada y mejorar todos los demás sistemas orgánicos para obtener una salud excelente. Entonces, pasemos a la siguiente. Y ya con esta terminamos acá. Explicar cómo los alimentos generan los macronutrientes, que están compuestos por proteínas, por grasas, por carbohidratos, generan una respuesta hormonal. Y esto es lo que tenemos nosotros que aprender a manejar a través de la nutrición para obtener y estar siempre en una salud envidiable. Sigamos. Bueno, entonces en la próxima conferencia vamos a mirar, ya hasta aquí explicamos por qué las personas que tienen sobrepeso realmente tienen que corregir. Es una de las causas más poderosas que los lleva a tener sobrepeso, como es la adicción, como es la regulación de la insulina en la sangre. La insulina es una hormona importante, o sea, para la regulación de los azúcares, pero cuando se pierde esta relación de insulina, glucagón, serotonina, somatostatina, es cuando empiezan realmente los problemas. Y es así como vamos a ver en la siguiente parte de la conferencia, que tener un peso o bajar de sobrepeso no es cuestión, como ya lo explicamos,
de fuerza de voluntad o etcétera, o de estar relajado, de no tener problemas, absolutamente, sino que se convierte realmente en un problema de mecanismo fisiológico de los nutrientes y que vamos a explicar en la segunda charla. Por mi parte, les agradezco mucho su atención y espero vernos en la siguiente conferencia, en la siguiente etapa, en la segunda etapa de esto, para poderles explicar realmente cómo empezamos nosotros a tener el control de nuestro peso a través de una alimentación adecuada que nos permita realmente estar en nuestro peso ideal y mantener un estado de salud ideal, integral, de tipo tanto biológico, fisiológico como emocional. Entonces, muchas gracias y los espero en la segunda parte de esta conferencia.